Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hacer la presentación sobre sarcoidosis sistémica. Es una enfermedad con múltiples manifestaciones clínicas. Por lo general, la afectación más frecuente es a nivel intratorácico, tanto compromiso de ganglios mediastinales como compromiso pulmonar. Y otras manifestaciones extrapulmonares en las que destaca los ojos, el hígado, el corazón y unas menos frecuentes como el compromiso de las uñas. Vamos a hacer la revisión. Y quiero comenzar con la definición. Y es que es una enfermedad sistémica de causa desconocida, caracterizada por la formación de granulomas inmunes en diferentes órganos, principalmente en los pulmones y en el sistema linfático. Su epidemiología va a depender de la región donde se evalúe. En Escandinavia se reportan de 11 a 24 casos por cada 100.000 pacientes año. En afrodescendientes aumenta a 18 por cada 71 casos por 100.000 pacientes año. Y en Asia es la menos frecuente, que un caso por cada 100.000 pacientes año. Se ha considerado que por grupo etario es más frecuente en mujeres, con una incidencia de un 45 a un 60%, tiene una edad promedio de 40 a 55 años, y en hombres el pico es más temprano, entre 30 y 50 años, y en mujeres de 50 a los 60 años. Es muy raro que presentemos un caso de sarcoidosis en pacientes menores a 15 años o mayores a los 70 años. Hay diferentes factores de riesgo y se ha incluido el factor de riesgo familiar, y es que el tener un familiar con la enfermedad aumenta el riesgo 2 a 4 veces y la heredabilidad entre un 39 a un 70% si está el antecedente. Hay el factor de riesgo genético. Se ha descrito que los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, a lo que se refiere con el HLA-DR asterisco 01, predispone una enfermedad con una resolución espontánea. En cambio, el HLA-DRB1, 14 o 15 predispone una enfermedad con un curso crónico. Hay factores ambientales como los entornos como exposición insecticida, el ser agricultor. Sin embargo, se documentó una mayor incidencia de sarcoidosis en los bomberos que atendieron la emergencia del 911 en Estados Unidos y la exposición a silice. Los estilos de vida, el cigarrillo se ha considerado como un factor protector. Algunos documentan que los pacientes fumadores tienen un 50% menor riesgo de presentar la enfermedad. Algunos estudios han considerado que una de las explicaciones puede ser por el efecto inmunomodulador de la nicotina. Sin embargo, otros estudios en los que han retirado la nicotina de los cigarrillos se ha visto también una disminución del riesgo de sarcoidosis, y pues hasta el momento no se conoce cuál es el componente que ha generado este factor protector. La obesidad aumenta el riesgo de sarcoidosis en un 40 o un 70%. Hay comorbilidades que se asocian a sarcoidosis, de tener en cuenta las infecciones, la falla cardíaca congestiva, el ACV. Sin embargo, la mayor asociación con un tromboembolismo pulmonar con un hazard ratio de 2 a 4. Otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis autoinmune, el lupus, espondilitis anquilosante. Sin embargo, es más frecuente la enfermedad de Sjögren con hazard ratio de 11.6, y la patologías malignas como el tener un cáncer hematológico, colorectal, de hígado, renal o digestivo. Sin embargo, hay mayor asociación con el cáncer de piel, con un riesgo relativo de 2. La fisiopatología es que vamos a tener un antígeno probablemente de origen ambiental. Lo más probable es que llegue a través de una vía inhalatoria. Ese antígeno al momento no se ha identificado. Ese antígeno va a ser captado por los macrófagos, las células dendríticas, a través de su toll-like receptor tipo 2 o el complejo mayor de su compatibilidad. Va a generar una respuesta inmune adaptativa. El segundo paso es una expresión de los mTOR, la cual va a generar la diferenciación de células epitelioides. También estas células van a activar una respuesta de fase aguda, generando un aumento del amiloide acérico. Y el paso 4 es una agregación del amiloide acérico en los granulomas, que esto va a estar mediado por la respuesta de las células T efectoras, puede ser células TH1, TH17, que esta va a estar también esta respuesta va a estar estimulada por unas células T reguladoras que han perdido su función, y allá permite que las células T efectoras pues actúen de una forma no controlada. En conjunto, estos 5 pasos de la fisiopatología van a llegar a la formación de una respuesta inmune contra autoantígenos, generando la formación del granuloma a nivel de diferentes tejidos, principalmente el pulmón.
En el tiempo, una vez se forma el granuloma, podemos tener dos tipos de respuestas inmunes. Una en las que hay una adecuada, la respuesta inmune tipo 1, la cual hay una adecuada identificación del antígeno, hay una mejoría en la respuesta inmune y vamos a tener la resolución del granuloma. Esta es una de las fisiopatologías que son explicadas, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Lowe, tiene una resolución en los 2 años después de la enfermedad, de la presentación de la enfermedad. Y por el otro lado, la respuesta inmune tipo 2, que sea una ausencia del reconocimiento del antígeno o es una respuesta inmune persistente y va a generar la formación de cicatrices con la inclusión de fibroblastos dentro del granuloma. Y esto va a ser llevar al curso crónico de la enfermedad. La clasificación la podemos dividir según la clínica en la inmunología, como el paciente que tiene un síndrome de Sjögren, un síndrome de no Sjögren. Los pacientes según el desarrollo clínico, en aguda se define menor o igual a 2 años, o una crónica mayor a 3 a 5 años. Según el síndrome de Sjögren, que se manifiesta principalmente por tener un eritema nodoso, parálisis facial, fiebre, mientras que el síndrome de Hereford el síndrome de Sjögren es un paciente que va a tener un eritema nodoso, fiebre, uveitis, y el síndrome de Hereford, pacientes que se van a caracterizar por tener un parálisis facial. Sin embargo, son pacientes es muy poco frecuentes, sin embargo, va a variar dentro del contexto donde se evalúe la incidencia. Según el órgano comprometido, lo más frecuente es que sea pulmonar, un 90%, o extrapulmonar, dependiendo del órgano comprometido. La sarcoidosis, según el riesgo de mortalidad, si hay un compromiso pulmonar, cardíaco o compromiso del sistema nervioso, una neurosarcoidosis, la mortalidad ronda alrededor del 20 al 25%. El compromiso extrapulmonar va a estar presente entre el 30 y 50% de los pacientes. La piel se va a comprometer alrededor de un 15%, donde vamos a tener pápulas, nódulos, placas, lupus pernio, que es una característica de la enfermedad, sarcoidosis subcutánea con unos nódulos subcutáneos. La linfadenopatía periférica entre un 10 a un 20%. El mayor compromiso es tener una adenopatía cervical, supraclavicular, inguinal axilar o epitroclear. A nivel ocular es amplio, se describe entre un 10 a un 30%. Lo más frecuente es que el paciente tenga uveitis. Se puede presentar uveitis hasta en panuveitis en el 4% de los pacientes. Por sarcoidosis. Sin embargo, los pacientes con sarcoidosis que hacen compromiso ocular, lo más frecuente es que tengan uveitis anterior, aproximadamente un 53%. A nivel hepático, alteración de las enzimas hepáticas, hepatomegalia, colestasis intrahepática crónica o incluso hipertensión portal, compromiso esplénico, generando esplenomegalia, dolor o pancitopenia. A nivel cardíaco, entre un 2 a una prevalencia del 2 a 5%, principalmente con complicaciones arrítmicas, dado el compromiso del tabique interventricular, llevando un adelgazamiento de este. El sistema nervioso central alrededor de un 5%, pues, llevando al paciente que tenga parálisis facial, neuritis óptica, leptomeningitis. Nivel renal de un 0.5 a un 2%. Compromiso de la función renal, también hipercalcemia, nefrocalcinosis, el compromiso nasal, laringio, los huesos, incluso los huesos menos frecuente, principalmente comprometiendo las manos, pies, extremidades, huesos largos, pelvis. Sistema musculoesquelético, trato urinario, gastrointestinal, menor al 1%. Las manifestaciones clínicas van a depender del órgano comprometido, dado que lo más frecuente es tener un compromiso a nivel pulmonar. El paciente va a tener tos, la disnea va a presentarse en estados avanzados de la enfermedad, la fatiga sí se describe con frecuencia en un 50-70% en estadios tempranos de la enfermedad, incluso antes del diagnóstico. La fiebre, la pérdida de peso, la sibilancia y la hemoptisis es poco frecuente. También depende de la fisiopatología, y es que algunos pacientes van a tener aumento de la síntesis de calcitriol, al lado que el macrófago va a tener aumento de la actividad de la 1,25 alfa hidroxilasa y no va a tener el feedback negativo para generar su regulación de esta enzima, por lo que los pacientes van a tener hipercalcemia un 10% y van a tener hipercalciuria en un 40%. Es decir, los pacientes pueden tener hipercalciuria. De ahí la recomendación de medir el calcio en orina 24 horas, incluso teniendo un calcio normal, un calcio sérico normal. La adenopatía periférica, como le veíamos, el 20%, lo más frecuente es cervical, axilar, inguinal e epitroclear. De ahí que nos debemos ir al examen físico para buscar estos hallazgos. La sarcoidosis pulmonar
principalmente cataloga como pacientes que tienen compromiso pulmonar y mediastinal. Son pacientes que tienen lo más frecuente, que se está presente un 80 o 90%, los síntomas respiratorios un 30 o 53%, la tos está en el 53%, la disnea, lo que decíamos que estadios más avanzados y el dolor torácico un 93%. La hipertensión pulmonar va a depender sobre el estado donde nos encontremos la enfermedad, si describen un 5 al 74%. Hallazgos radiográficos de la sarcoidosis pulmonar y también compromiso intratorácico, es la tríada de Garland, o el signo es 1, 2, 3, y es la presencia de una adenopatía paratraqueal derecha y adenopatías parailiar bilateral. Así podemos tener el 1, el 2 y el 3. La clasificación de Scadi fue descrita en el año 1950. Son 5 estados, no son estadios, dado que no se, el paciente puede tener un estado 1 y progresar a un estado 4 y no necesita pasar por un estado 2, o el estado 2 pasar a un estado 4 sin requerir pasar por el estado 3, o incluso el estado 0 pasar a un estado 4 sin pasar por el 1, el 2 o el 3. Entonces, esta clasificación fue propuesta para ver el compromiso intratorácico de la sarcoidosis. El estado 0 quiere decir que un paciente va a tener una radiografía de tórax totalmente normal. El estado 1 se refiere a una linfadenopatía iliar bilateral. El estado 2 con linfadenopatía iliar bilateral, también asociada a fibrosis pulmonar o infiltrados pulmonares en los lóbulos superiores. El estado 3 son infiltrados pulmonares sin evidencia de adenopatía iliar bilateral. Y el estado 4 es donde el estado más avanzado, una fibrosis pulmonar. Tener el SCAI nos va a hablar de cuál va a ser la frecuencia de presentación y la probabilidad de resolución de la enfermedad. Miren que en el estado 0 es del 5 al 15% la frecuencia, en el estado 1 del 25 al 60%, sin embargo, tener este estado tiene mayor probabilidad de resolución, hasta un 90%. El estado 2 tiene una resolución de hasta el 40 al 70%, el estado 3 tiene una frecuencia del 10 al 15% y una resolución del 10 al 20%, y el estado 4 es el menos frecuente, que es la fibrosis pulmonar avanzada, con un 5%, pero tiene cero probabilidades de resolución. En este estudio que les traigo, lo realizaron en España, 36 hospitales en España, 1.230 pacientes con una edad media de 47 años, donde la mayoría de los pacientes eran mujeres y ellos trataron de ver cuál era, dependiendo la clasificación de SCADI, cuál era la probabilidad de tener una manifestación extrapulmonar. Y la clasificaron en ocho manifestaciones extrapulmonares que valoraron en este estudio, ya sea si el paciente lo graficaron en esta figura de círculos. Cada círculo que se va formando es un 10%, ¿sí? Hasta llegar a un 60% acá o un 10% acá. Y vieron que para el estado 0, por ejemplo, donde vemos aquí era el que más tenía compromiso en piel, y se podía ir entre el 50 a un 60%, más o menos un 53%. Los pacientes con la enopatía periférica, vemos que el estado 4 era el que tenía mayor asociación, casi en un 20%. A nivel hepático, vemos que este tenía una mayor asociación con el estado 0 de la enfermedad. El sistema nervioso central era más frecuente que también se comprometieran con el estado 0. En los pacientes con compromiso ocular, lo más frecuente era que estuvieran en un estado 4 del SCAI, entre un 10 a un 20%. El compromiso esplénico era más frecuente con el estado 0 del SCAI, un poco más del 10%, y tener alteraciones del calcio y la vitamina D era más frecuente en los pacientes con un estado 4, casi en un 20% de los pacientes. Además, ellos vieron cuál era la frecuencia del SCAI según la etapa. Vieron que lo más frecuente era la etapa 2, seguido por la etapa 1, la etapa 3, la etapa 0 y por último, lo menos frecuente la etapa 4 con un 3.4%, lo que se ha ido similar a lo que se reporta en la literatura, que es de un 5%. El TAC de tórax, podemos encontrar los micronódulos de distribución perilinfática, que se describe así, los nódulos que van sobre las fisuras de los lóbulos pulmonares, micronódulos de distribución subpleural, o siguiendo el paquete broncovascular, y como lo vemos en estas dos imágenes. Otro signo más importante, el signo de la galaxia, en el cual vemos un nódulo central rodeado de micronódulos, por ejemplo aquí, nódulo central, micronódulos alrededor.
El clúster de perlas negras fue descrito en este estudio. Este fue un estudio en el cual trataron de ver pacientes con linfadenopatía mediastinal y compararon diferentes causas de linfadenopatía mediastinal, incluyendo pacientes con malignidad del tracto digestivo, pacientes con tuberculosis, pacientes con linfoma y pacientes con sarcoidosis. Ellos trataron de ver cuáles eran los signos que deberían hacer sospechar sarcoidosis y pudieron documentar que en los TAC que se realizaban en fase venosa, en los adenopatías iban a haber múltiples nódulos, micronódulos sobre la adenopatía de 1 a 2 milímetros que podían tener una distribución uniforme, que podrían comprometer todo o parte del ganglio, y esto tenía una sensibilidad y especificidad del 98% para sarcoidosis. Podemos verlo acá, miren, micronódulos dentro del ganglio, o acá también micronódulos dentro del ganglio, y esto nos iba a sugerir la presencia de una sarcoidosis. Otro signo es el signo del grupo sarcoide, en el cual vemos múltiples micronódulos, predominio a nivel parailiar, sin embargo no confluyen. Y debemos diferenciar el signo de la galaxia, igualmente, un nódulo central rodeado de micronódulos. Otra forma es de presentación un poco atípica y es la presentación de sarcoidosis pulmonar nodular, en la cual se puede presentar un nódulo pulmonar con densidad de tejidos blandos. Mire, si es muy similar a los tejidos blandos. Esto se ha descrito que puede tener un tamaño entre 1 hasta 7 centímetros y puede hacer sospechar en principio la malignidad, pero no, pues igual va a requerir el estudio histopatológico para confirmar o descartar la sarcoidosis. Y por otro, debemos diferenciarlo igual del signo de la galaxia, como les vengo repitiendo, un nódulo central con micronódulos alrededor. Para el proceso diagnóstico, el grupo de neumología hace diferentes estudios. Uno es el lavado broncoalveolar, que este nos va a ayudar para el diagnóstico de una alveolitis por sarcoidosis, y lo podemos diagnosticar con una relación CD4-CD8 mayor a 3.5 o una relación CD103 más CD4 sobre CD4 mayor a 0.45. Por el otro lado está Lewis, que esto permite, pues, realizar toma de biopsias ecoguiadas de las linfadenopatías mediastinales. Como vemos acá, tenemos una linfadenopatía de 17 milímetros, unas imágenes que se ven en el EUS y el histopatológico de el granuloma no caseificante, que es el hallazgo típico de la sarcoidosis. El EUS va a tener una sensibilidad del 83%, una especificidad del 100% para el diagnóstico de sarcoidosis. La histopatología, pues, vamos a ver aquí en el 4X, más aumentado en el 40X, va a ser, como lo decía, la lesión típica es un granuloma no caseificante. Tener centrohistocitos, epitelioides y células gigantes multinucleonadas. También se describen los cuerpos asteroides de Schaumann, cristales de oxalato y carbonato de calcio. Esto va a estar por una corona de linfocitos, fibroblastos y colágeno en estadios más avanzados, y ocasionalmente puede existir necrosis focal de coagulación. Otro hallazgo que se describe es el granuloma necrotizante. Son granulomas sarcoides necrotizantes con vasculitis linfocítica, y vemos que va a tener una eosinofilia central y vamos a tener linfocitos periféricos alrededor del granuloma sarcoide necrotizante. Por ejemplo, miren, linfocitos por acá, y aquí la eosinofilia central. La inmunohistoquímica también se debe procesar en los pacientes con un hallazgo histopatológico, y es que los histocitos son reactivos para CD68 y esta es la tinción. Idealmente se debe realizar en todos, y también una tinción de pancitoqueratina A1, AE1 y AD3, la cual debe ser negativa, como vemos aquí en la figura de la derecha. El síndrome de Logren es una manifestación muy frecuente de la enfermedad, más que todo en Países Bajos. La serie descrita en Países Bajos fue escrito en 1952 por el profesor de medicina Sven Logren. Sí, principalmente afecta a pacientes de entre 25 a 40 años, más frecuente en mujeres, tiene un inicio agudo, el paciente va a tener fiebre, un poco más de la mitad, linfadenopatía bilateral, el eritema venoso que puede estar presente hasta en el 100% de los pacientes, y la característica tiene artritis bilateral de tobillo en el 81% de los pacientes. Como lo decía, es más frecuente en Suecia y en Países Bajos, y se describe que representa un tercio de todos los casos de sarcoidosis.
Las manifestaciones musculoesqueléticas son poco frecuentes, sin embargo, los pacientes pueden tener una artropatía sarcoide hasta un 35%, la miopatía, la hipercalcemia, la espondiloartritis o la sarcoidosis ósea, que se describe entre un 0.5 y un 30% de los pacientes. Por lo general, casi no pues, se busca porque los pacientes van a tener un curso sintomático. Es más frecuente que se presenten falanges de las manos y de los pies. El paciente puede tener dactilitis, como vemos aquí. El paciente tenía un granuloma, sarcoidosis aquí de esta falange, pero también tenía concomitantemente la presencia de dactilitis. También la sarcoidosis ósea se puede afectar cráneo, huesos largos, costilla, pelvis o esqueleto axial. Las manifestaciones cutáneas las podemos dividir en presentaciones común o poco común. Lo más frecuentes, pápulas, papulonódulos, placas, el lupus pernio, que es una característica de la sarcoidosis, algún hallazgo muy sugestivo de sarcoidosis, los nódulos subcutáneos, poco común en la sarcoidosis tiosiforme, atrófica ulcerativa, mucosa genital, eritrodermia o incluso sarcoidosis de las uñas. Estas son imágenes de pacientes con sarcoidosis. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen A, B y C, son sarcoidosis papular. En la imagen D, compromiso del dorso del paciente con una sarcoidosis maculopapular difusa. La imagen E y F es una sarcoidosis papular, sin embargo, es con un año de diferencia. Este es un estadio más avanzado. El AG es una sarcoidosis de placa anular, la H una sarcoidosis nodular, la I es la presencia de lupus pernio. Lupus pernio son placas, por lo general violáceas, son placas violáceas que van a comprometer la nariz, las mejillas, los labios e incluso las pabellones auriculares. Y esto se deben diferenciar de la sarcoidosis angioleucoide, que principalmente son telangiectasias. En la imagen K está la sarcoidosis de tatuaje y la imagen L, la sarcoidosis subungueal. Otras manifestaciones, por ejemplo, para ser un poco más gráfico, la sarcoidosis de placa, aquí en el nivel del abdomen, la sarcoidosis verrucosa, aquí comprometiendo el codo, un poco muy raro, la sarcoidosis ictiosiforme, vemos estas placas costrosas aquí, costras sobre el dorso de la piel, la alopésica y otra imagen más representativa, el lupus pernio, lo que decíamos placa, una violácea que compromete la nariz, las mejillas, los labios y los pabellones auriculares. La sarcoidosis cardíaca se ha descrito en 33 a un 39% de los pacientes, incluso en estudios de autopsia hasta un 46.9%, y lo más frecuente es que tengan compromiso del ventrículo izquierdo o el septo interventricular con un adelgazamiento de este, por lo que por lo general de ahí se explica que unas manifestaciones más frecuentes es el compromiso del sistema de conducción con un bloqueo AV del 45% y arritmia atrial y ventricular de un 35%. Las manifestaciones puede dar disnea, palpitaciones, dolor torácico, falla cardíaca congestiva, derrame pericárdico o incluso 5. Hay dos estudios principalmente para la sarcoidosis y es tener la cardioresonancia o un PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa. La cardioresonancia es descrita tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 85% para sarcoidosis, donde vemos que tiene un realce tardío del ventrículo izquierdo y por acá el ventrículo derecho. O el PET-CT, precisamente una área hipercaptante, aquí, sobre el ventrículo izquierdo. Estos hallazgos no son 100% patognomónicos de sarcoidosis, sin embargo, se basa en la probabilidad. Vamos a ver para la cardioresonancia, y es una probabilidad menor al 10% en los pacientes que no tengan realce tardío, pero hay un diagnóstico alternativo más probable. Es posible un 10 al 50%, en el cual tiene una área de realce tardío, pero es un diagnóstico alternativo más probable, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Es probable entre un 50 y un 90% que son áreas multifocales de realce tardío y que no podemos descartar otro diagnóstico, por ejemplo, una miocarditis. Y es altamente probable en pacientes con realce tardío multifocal en un patrón altamente consistente con sarcoidosis cardíaca sin otro diagnóstico alternativo. Básicamente lo que nos dice es haga la cardioresonancia, mide si hay hallazgos sugestivos y excluye otros diagnósticos. La neurosarcoidosis tiene una prevalencia del 3 al 10%. Tiene áreas comprometidas, principalmente pares craneales, meninges, parénquima cerebral, aunque también puede comprometer médula espinal, hipófisis, nervio periférico y ACV. Los estudios de encefalorraquídeo cuando tenemos paciente con meningitis puede tener pleocitosis, lo más hiperproteinorraquia, que es lo más frecuente, seguido por bandas oligoclonales y lo menos frecuente, la hipoglucorraquia. También se puede medir la enzima convertidora de angiotensina en líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad muy amplia, una especificidad hasta el 95%.
Luego, como lo decía, la neurosarcoidosis, el más frecuente, el compromiso de pares craneales, principalmente el par número 7, el seguido por el par número 5, el octavo, el oculomotor, y lo menos frecuente el 11 y el 12,1%. Pérdida de la audición unilateral 75% y pérdida parálisis facial, lo más frecuente es que sea unilateral en el 30% de los pacientes. Compromiso meningio, pues el paciente puede tener signos clásicos de irritación meningea un 10 o un 20% y una complicación como hidrocefalia. Y el parénquima cerebral va a ser una lesión única o múltiple con un déficit neurológico, convulsiones o un aumento de la presión intracerebral. En este vemos una imagen de resonancia magnética donde el paciente tenía una mielitis longitudinalmente extensa. Longitudinalmente extensa, recordemos la definición, es el compromiso de más de 3 segmentos vertebrales, pero tenía un compromiso hasta de T3. Y acá vemos una lesión en realce en el corte axial. La sarcoidosis renal tiene una incidencia del 1 al 50%. Los pacientes van a presentar una función renal anormal en 30 o 60%, hipercalcemia un 32%. En el caso de presentar hipercalcemia, el paciente puede tener una nefrocalcinosis un 50% y es más frecuente que la nefrolitiasis. La fiebre, llamativamente, en 17% de los pacientes. Esto tener en cuenta que hay algunas manifestaciones de sarcoidosis que generan la fiebre, como esta entidad, o el síndrome de Lövgren. El uroanálisis, los pacientes van a tener hematuria, pero es más frecuente si el paciente tiene lesión renal aguda, que puede estar presente hasta en un 69%, piuria estéril en un 28% y proteinuria en un 66%. La presentación, lo más clásico de la histopatología, es tener una nefritis intersticial granulomatosa, es un 23%, y hallazgos de glomerulonefritis, ya sea membranosa, crescéntica, mesanquioproliferativa o hallazgos de nefropatía por IgA. Ese es el esquema de seguimiento. Cuando sospechamos un paciente que tenga sarcoidosis renal, debemos hacer pruebas de medir la tasa de filtración glomerular estimada basada en los niveles de creatinina, con o sin cistatina C, hacer la medición de calcio sérico, PTH, el 25 y 1,25 hidroxivitamina D, y a nivel de la orina, medir la proteinuria, el sedimento y el calcio en 24 horas, dado que los pacientes más frecuentes que tengan hipercalciuria sin tener hipercalcemia. Si no tenemos ninguna normalidad, pues es muy poco probable que tengamos una sarcoidosis renal. Si tenemos un compromiso de la función renal o proteinuria o una alteración del sedimento, realizar una biopsia renal y los pacientes nos va a descartar que tenga sarcoidosis o un hallazgo clásico como la nefritis intersticial granulomatosa o algo hallazgo de glomerulonefritis o pues incluso reportar hasta nefrocalcinosis o nefrolitiasis. Si el paciente va a tener hipercalcemia o hipercalciuria o anormalidades de la vitamina D, podemos hacer una ecografía renal para la cual nos puede reportar nefrocalcinosis o ninguna evidencia de sarcoidosis renal. Estos son los hallazgos de histopatología, donde vamos a ver una inflamación intersticial difusa y múltiples granulomas no necrotizantes ubicados principalmente en el intersticio, como lo señalan aquí las flechas.